Hola, querido amigo o amiga que acaba de llegar. Si estás viendo este video, seguramente compartimos la misma curiosidad por los grandes misterios de la fe, de la historia y del alma. Hoy te invito a sumergirte conmigo en una travesía profunda por los secretos más ocultos del Vaticano, revelaciones que pocos se atreven a contar y que nos hacen mirar al mundo y a nosotros mismos con otros ojos. Si valoras este tipo de contenido espiritual, simbólico y lleno de reflexiones, no te vayas sin dejar tu me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios llenos de curiosidades religiosas y revelaciones que despiertan el alma. Y por favor, comenta aquí abajo, ¿qué te llamó más la atención? ¿Crees que estos secretos deberían ser revelados al mundo? Este espacio es tuyo también. Bienvenido, y que la luz de la verdad nos guíe a todos. A simple vista, el Vaticano parece un bastión de fe, tradición y espiritualidad. Un enclave de apenas 44 hectáreas, que sin embargo resuena con siglos de historia, poder y misterio. Pero detrás de sus muros altos y jardines cuidados, se esconden secretos que pocos conocen, secretos que rodean no solo la historia de la Iglesia, sino también la figura más enigmática de toda la cristiandad, el Papa. En este primer capítulo de nuestras curiosidades religiosas, vamos a explorar uno de los aspectos más inquietantes del Vaticano: el silencio absoluto que se cierne sobre ciertos pasillos, archivos y decisiones del pontífice, como si una fuerza invisible envolviera todo lo que toca el manto papal. Desde su fundación, la Iglesia ha sido guardiana de manuscritos prohibidos, revelaciones divinas y decisiones trascendentales tomadas entre muros de piedra bajo la penumbra de frescos centenarios. El Papa, como figura suprema, no solo representa al sucesor de Pedro, sino también el eje de una red de influencia espiritual, política y simbólica que alcanza los rincones más recónditos del mundo. Pero, ¿quién guarda al guardián? ¿Quién vigila al que bendice desde lo alto de la plaza de San Pedro? El Vaticano tiene su propio banco, su propia estación de radio, su sistema de correos y hasta un ejército personal, la Guardia Suiza. Pero lo que lo hace realmente singular es su capacidad para guardar secretos durante siglos. Uno de los mayores ejemplos es el Archivo Secreto Vaticano, recientemente rebautizado como Archivo Apostólico Vaticano, una vasta colección de documentos que en su mayoría no pueden ser consultados por el público. Allí se guardan bulas papales, cartas de monarcas, actas inquisitoriales y manuscritos antiguos que podrían cambiar radicalmente nuestra visión de la historia, si tan solo pudiéramos leerlos. Una de las preguntas que muchos se hacen dentro y fuera de la Iglesia es: ¿cuánto sabe realmente el Papa? Se dice que, al asumir el cargo, el nuevo pontífice es introducido en secretos reservados solo a los máximos líderes del Vaticano. Algunos sostienen que existe un documento llamado el Informe Petrus, una especie de dossier secreto entregado a cada papa tras su elección, donde se detallan amenazas internas, profecías no reveladas y hasta posibles herejías aún no erradicadas. En las sombras del Vaticano también se murmura sobre un círculo íntimo que rodea al Papa, conocido como el Anillo del Pescador. Este no solo es un símbolo papal, sino una metáfora del poder concentrado en un reducido grupo de hombres que filtran la información que llega al pontífice. En este entorno cerrado, cada palabra, cada gesto, cada silencio tiene un peso monumental. Y es precisamente ese silencio el que más alimenta las curiosidades religiosas que rodean al Papa. Uno de los mayores misterios contemporáneos ocurrió durante el papado de Juan Pablo I, quien murió en circunstancias extrañas apenas 33 días después de su elección. Oficialmente,
Fue una muerte natural. Sin embargo, muchos creen que fue silenciado por intentar reformar el Banco Vaticano y denunciar prácticas oscuras dentro de la curia romana. Su repentina muerte dio origen a libros, documentales y teorías de conspiración que apuntan a una red de corrupción y encubrimiento. Otro misterio relacionado con los papas es el llamado Tercer Secreto de Fátima. Aunque se dijo que fue revelado en su totalidad por el Vaticano en el año 2000, hay quienes afirman que una parte crucial del mensaje de la Virgen permanece oculta. Según algunas fuentes, esta parte advertiría sobre una gran apostasía dentro del clero y una crisis espiritual encabezada desde lo más alto. ¿Será que el Papa guarda en su corazón un secreto que podría estremecer los cimientos de la fe católica? También hay quienes señalan que algunos papas han tenido visiones personales del Apocalipsis. Se rumorea que durante la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII tuvo una visión de una gran ciudad en ruinas. Algunos afirman que era Roma, consumida por fuego y destrucción. Este tipo de revelaciones privadas, aunque no confirmadas oficialmente, forman parte de las curiosidades religiosas que giran en torno al poder espiritual del Papa. Pero no todo gira en torno a profecías y muertes sospechosas. Existe también el misterio de las decisiones papales que cambian el rumbo de la Iglesia de manera inesperada. ¿Qué motivó, por ejemplo, la renuncia de Benedicto XVI en 2013? Oficialmente, razones de salud. No obstante, en 1900, los pasillos del Vaticano se hablaba de presiones internas, documentos filtrados y amenazas veladas. Su sucesor, el Papa Francisco, heredó no solo el trono de Pedro, sino también un cúmulo de tensiones soterradas que aún hoy sacuden la estabilidad de la Santa Sede. El silencio del Papa no siempre es falta de palabras. Es, muchas veces, una estrategia de protección. No revelar lo que se sabe puede ser tan poderoso como una encíclica. Cada vez que el Papa elige no responder a una acusación, no divulgar un documento o simplemente no asistir a un evento determinado, está enviando un mensaje. Uno que los ojos entrenados dentro del Vaticano saben leer muy bien. En esta serie de curiosidades religiosas iremos desenredando los hilos invisibles que conectan al Papa con los archivos sellados, con las profecías no reveladas, con las decisiones geopolíticas que se toman detrás de vitrales milenarios. Este primer capítulo solo rasga la superficie de una historia mucho más profunda. ¿Por qué? Cuando el Papa calla no es por ignorancia, es porque el peso de lo que sabe podría cambiarlo todo. ¿Y tú, qué crees que hay detrás de ese silencio sagrado? En los pasillos más profundos del Vaticano, donde el mármol se encuentra con la penumbra y el incienso con el polvo de siglos, se rumorea la existencia de un documento que jamás ha visto la luz pública. Se le conoce con un nombre susurrado, nunca escrito: el Informe del Fin de los Tiempos. Este misterioso archivo, según dicen algunas fuentes internas, sería entregado exclusivamente al nuevo Papa apenas horas después de su elección, en la intimidad más absoluta, junto con el famoso Anillo del Pescador y las llaves simbólicas del reino. ¿Qué contiene este informe? ¿Por qué tantos pontífices guardan silencio sobre él? En este capítulo de nuestras curiosidades religiosas, nos adentraremos en uno de los secretos más temidos y protegidos de la Iglesia Católica. La idea de un informe secreto no es nueva. En el pasado, muchos papas han contado con consejeros privados que redactaban memorias confidenciales sobre la situación espiritual y política de la Iglesia. Pero el informe del fin sería diferente. No hablaría solo de amenazas humanas o desafíos institucionales. No, se trataría, según las fuentes más atrevidas, de una compilación de revelaciones proféticas, visiones apocalípticas y advertencias celestiales
recibidas a lo largo de los siglos por santos, místicos e incluso antiguos papas que habrían tenido experiencias místicas directas. Se dice que este informe contiene al menos 3 partes principales: una descripción detallada del estado espiritual del mundo, una serie de señales que precederían el juicio divino y, finalmente, una cronología simbólica de los eventos que marcarían el principio del fin. El lenguaje sería críptico, lleno de imágenes bíblicas y referencias ocultas, accesibles solo para aquellos entrenados en la teología más profunda. No se trataría de una predicción con fechas, sino de un mapa espiritual que el Papa debería estudiar y discernir a la luz del Espíritu Santo. ¿Y por qué este informe es tan temido? Porque según los rumores más persistentes, el documento no solo hablaría del mundo exterior, sino también de la corrupción dentro del propio Vaticano. Habría nombres, fechas y advertencias precisas sobre escándalos que aún no han estallado, herejías ocultas en altos rangos e infiltraciones ideológicas que habrían contaminado la pureza de la doctrina. De ser cierto, explicaría por qué muchos pontífices han optado por una postura de silencio, de prudencia extrema o, como en el caso de Benedicto XVI, de renuncia sorpresiva. Hay testimonios no oficiales de cardenales retirados que afirman haber visto partes del informe o haber oído fragmentos durante reuniones privadas. Uno de ellos, bajo condición de anonimato, relató que el documento menciona una figura futura conocida como el hombre de la oscuridad, alguien que llegaría a ocupar una posición de poder dentro de la Iglesia, engañando incluso a los fieles más devotos. Esta figura, interpretada por algunos como una manifestación del anticristo dentro de la estructura eclesiástica, sería una de las señales más claras del comienzo del juicio. Otras partes del informe harían referencia a fenómenos cósmicos, guerras globales, colapsos financieros y una creciente persecución contra los verdaderos creyentes. Pero también hablaría de esperanza. Según las supuestas fuentes, el documento promete que, al final, un pequeño remanente fiel, descrito con el número simbólico de 144.000, se mantendría firme en la fe, guiado por un pastor silencioso que no buscaría fama ni poder, sino únicamente hacer la voluntad divina. Este sería, en términos escatológicos, el verdadero heredero del espíritu de Pedro. Las curiosidades religiosas aumentan cuando nos preguntamos quién redactó este informe y por qué. Algunos estudiosos creen que su origen se remonta a los primeros siglos de la Iglesia, quizá inspirado por escritos apócrifos y visiones no canonizadas. Otros sostienen que fue el resultado de una serie de encuentros privados entre místicos y papas del pasado, especialmente durante la Edad Media y el Renacimiento. Incluso hay quienes afirman que fue actualizado después del Concilio Vaticano II, cuando la Iglesia decidió abrirse al mundo moderno, y con ello, posiblemente, también a ciertas influencias no tan santas. Un punto fascinante es la relación entre este informe y el famoso secreto de Fátima. Aunque oficialmente se revelaron las 3 partes del mensaje en el año 2000, muchos especialistas consideran que la versión publicada no corresponde del todo con lo que Sor Lucía habría escrito. Algunos fragmentos desaparecieron misteriosamente durante décadas. Pudieron haber sido incluidos en el informe del fin. La posibilidad no es descartada por quienes han dedicado años a estudiar las profecías marianas y su impacto dentro del Vaticano. Pero si este documento existe, ¿por qué no ha sido divulgado? La respuesta más común es que su contenido podría causar pánico, confusión o incluso una pérdida masiva de fe. Las imágenes descritas serían demasiado intensas, las advertencias demasiado severas. Y como guardianes del orden espiritual, los papas tienen el deber de proteger la esperanza del pueblo. A veces, eso significa callar.
Otras significa actuar en secreto. El Papa actual, Francisco, ha hecho declaraciones que muchos interpretan como alusiones indirectas al contenido del informe. En varias ocasiones ha hablado de una guerra mundial en partes, de la noche espiritual de la humanidad y de la necesidad de prepararse para tiempos oscuros. Sus palabras, aunque suaves en tono, parecen llevar una carga profética que inquieta a teólogos y fieles por igual. En este contexto, cabe preguntarse si los papas, al recibir el informe, no solo asumen una carga espiritual enorme, sino también un peso psicológico que los transforma. Algunos envejecen rápidamente, otros se enferman de manera repentina, y unos pocos, como Juan Pablo I, simplemente desaparecen del escenario en circunstancias misteriosas. Es el contenido del informe tan devastador que incluso el hombre más preparado espiritualmente necesita toda la gracia de Dios para soportarlo. Mientras tanto, nosotros, los fieles, solo podemos atar cabos, estudiar los signos de los tiempos y mantener la llama de la fe encendida. Porque si algo nos enseña esta curiosidad religiosa es que, más allá de las intrigas, documentos secretos y profecías escondidas, hay una verdad inmutable. La batalla entre la luz y la oscuridad continúa, y cada alma tiene un papel que jugar. En los mármoles del Vaticano se han escrito siglos de historia, pero en el silencio de sus criptas se murmura algo aún más antiguo, una profecía que habla del final de la Iglesia tal como la conocemos. Una visión tan temida que ha sido relegada al olvido oficial, pero que sobrevive entre susurros, códices antiguos y miradas inquietas dentro de la curia romana. Se trata de la legendaria profecía de San Malaquías, un conjunto de frases enigmáticas atribuidas a un arzobispo irlandés del siglo XII, que habrían anticipado con asombrosa precisión la lista completa de los papas, hasta el último. En este capítulo de nuestras curiosidades religiosas nos adentraremos en este misterio inquietante. ¿Estamos viviendo bajo el pontificado del último papa? ¿Es Francisco el Pedro romano que marcará el fin de los tiempos eclesiásticos? ¿Y qué consecuencias tendría eso para el mundo entero? Según la profecía, San Malaquías recibió una serie de visiones durante un viaje a Roma, visiones que registró en un manuscrito que luego desapareció misteriosamente durante siglos. Fue redescubierto en el siglo XVI y publicado por primera vez en 1595 por el monje benedictino Arnold de Wyon. El texto presenta 112 lemas en latín, cada uno correspondiente a un papa futuro, desde Celestino II, elegido en 1143, hasta un enigmático Pedro el Romano, que gobernaría durante la destrucción de Roma y el juicio final. Lo asombroso es que muchos de estos lemas parecen haber coincidido con las características, escudos o circunstancias de cada pontífice. Por ejemplo, el lema del Papa Juan Pablo II fue «De labore solis», del trabajo del sol, y curiosamente nació durante un eclipse solar y fue enterrado durante otro. Benedicto XVI fue llamado Gloria Olivae, la gloria del olivo, y su orden, los benedictinos, tiene como símbolo el olivo. Francisco, según esta secuencia, no tiene número, es el último. El lema que lo acompaña es aterrador. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, y cuando éstas terminen, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Este fragmento no solo predice la caída de Roma, sino también un juicio divino que marcará el final de una era. Y es aquí donde las curiosidades religiosas se entrelazan con los temores escatológicos. Está el Papa Francisco cumpliendo una función más profética que pastoral. ¿Está guiando a la Iglesia hacia su transformación definitiva?
Algunos expertos afirman que Pedro el Romano no debe tomarse como un nombre literal, sino como un símbolo. Francisco, aunque nacido en Argentina, es de ascendencia italiana y ha hablado constantemente del regreso a las raíces de la fe cristiana, del amor por los pobres, de un retorno a Pedro. En su primer discurso, como papa, se definió como el obispo de Roma. Y desde entonces ha usado este título con frecuencia, en lugar de vicario de Cristo o Santo Padre, lo cual algunos interpretan como una señal de humildad, y otros como una declaración simbólica de su papel final. La profecía de Malaquías, aunque rechazada oficialmente por el Vaticano, ha sido objeto de estudio y debate durante siglos. Teólogos conservadores la consideran apócrifa, posiblemente manipulada en la Edad Moderna, pero para otros, sus aciertos son demasiado precisos como para descartarla. ¿Cómo explicar que tantos lemas encajen con los escudos, nombres y orígenes de los papas de los últimos siglos? Por supuesto, no faltan voces dentro de la Iglesia que piden cautela. Recordemos que el mensaje esencial del cristianismo no es el miedo al fin, sino la esperanza en la redención. No obstante, incluso estos voceros admiten que vivimos tiempos de gran confusión espiritual. Escándalos de abuso, divisiones internas, apostasías abiertas y una fe que parece enfriarse en muchas partes del mundo. Francisco ha hablado abiertamente de una tercera guerra mundial en partes, de una humanidad que ha olvidado llorar y de una iglesia que debe salir de sí misma o desaparecer. ¿Podría ser todo esto parte del proceso final previsto por Malaquías? En nuestras curiosidades religiosas, exploramos también la relación entre esta profecía y otras visiones apocalípticas del pasado, como las de Fátima, Garabandal o la Salet. En todas ellas hay un patrón común, un papa que sufre, que es traicionado, que ve cómo la fe se derrumba a su alrededor. Un líder solitario rodeado de lobos, como dijo el propio Benedicto XVI en sus memorias. Francisco, a pesar de su popularidad, también ha sido una figura controvertida. Su apertura a ciertos temas sociales ha provocado tensiones entre cardenales y su lucha por una iglesia pobre para los pobres ha sido vista por algunos como una ruptura con siglos de tradición. ¿Es realmente un reformador o un símbolo del colapso de lo viejo? Lo cierto es que ningún otro papa ha gobernado bajo tanta atención, oposición y simbolismo profético como él. Cada gesto suyo, desde lavar los pies a musulmanes hasta criticar el capitalismo salvaje, es analizado a la luz de esta profecía que lo presenta como el último guardián antes del juicio. Y entonces la pregunta ya no es si la profecía es real o no. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros si lo es? Porque si estamos verdaderamente bajo el pontificado del último papa, entonces es momento de mirar más allá de la institución y buscar en nuestra conciencia la verdadera conexión con lo divino. No se trata de temer, sino de despertar, no de huir, sino de prepararse, y en este despertar las curiosidades religiosas se convierten en señales, pequeñas luces en medio de la oscuridad, porque quizás justo cuando la iglesia parezca más frágil, sea cuando renazca más pura. Como el grano de trigo que muere para dar fruto, tal vez la iglesia necesite desmoronarse en su forma actual, para renacer en el corazón de los fieles, en el corazón del Vaticano, donde el mármol brilla bajo la luz tenue de candelabros centenarios y los ecos de siglos de oración resuenan entre columnas talladas. Existe un nombre que nunca aparece en documentos oficiales, pero que circula con fuerza entre los iniciados: el Papa Negro. Este término no se refiere al color de piel, ni a una figura pública conocida, sino a una autoridad paralela, poderosa y misteriosa,
el superior general de la Compañía de Jesús, la orden religiosa más influyente, temida y respetada dentro de la Iglesia Católica. En este capítulo de nuestras curiosidades religiosas, desentrañaremos el enigma del llamado Papa Negro, explorando su origen, su poder oculto y la intrincada red de influencia jesuita que, para algunos, ha llegado a gobernar desde las sombras. Y lo que hace aún más fascinante esta historia es un hecho histórico sin precedentes. Por primera vez en la historia, el Papa reinante, Francisco, es jesuita. ¿Se han fundido finalmente las dos figuras? ¿Se ha cumplido una antigua profecía de dominación espiritual? Para entender el término Papa Negro, debemos remontarnos al siglo XVI, cuando Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús. Desde sus orígenes, esta orden fue distinta. Sus miembros juraban obediencia directa al Papa, eran altamente educados, disciplinados y estratégicamente colocados en las universidades, cortes reales y misiones en los rincones más lejanos del mundo. Su líder, el superior general, era elegido de por vida y ejercía una autoridad casi absoluta sobre sus miembros. Vestido de negro, con un poder centralizado y sin interrupciones de sucesión, comenzó a ser llamado informalmente el Papa Negro, en contraste con el Papa de Blanco que ocupaba el trono de San Pedro. Durante siglos, los jesuitas fueron temidos tanto dentro como fuera de la Iglesia. Se les acusó de estar detrás de complots políticos, de tener una agenda secreta global, de practicar una obediencia que rayaba en lo militar. Fueron expulsados de varios países, disueltos temporalmente por el Papa Clemente XIV en 1773 y restaurados en 1814. Pero su leyenda solo creció. En las sombras se decía que el Papa Negro influía en decisiones papales, en la educación de futuros líderes y en la interpretación de la doctrina. Mientras el Papa visible hablaba desde el balcón, el Papa Negro diseñaba las estrategias desde su cuartel general, conocido como la Curia Generalicia, a pocas calles del Vaticano. ¿Coincidencia? ¿O símbolo de proximidad al verdadero poder? Con la elección del Papa Francisco en 2013, algo cambió radicalmente. Por primera vez, el trono de Pedro fue ocupado por un jesuita, un hombre que, hasta entonces, había sido parte activa de esa red oculta, de esa orden estratégica, de esa visión del mundo que muchos consideran más política que espiritual. Y aquí es donde nuestras curiosidades religiosas se tornan aún más intensas. Francisco, antes conocido como Jorge Mario Bergoglio, fue provincial jesuita en Argentina durante la dictadura militar. Su papel en esa época ha sido objeto de debate, con acusaciones, defensas y silencios. Lo que nadie niega es que conoce bien las estructuras de poder de su orden. Su elección como papa fue, para muchos, un signo del inicio de una nueva era, una en la que los jesuitas dejarían de ser el poder detrás del trono para sentarse directamente en él. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Francisco ha emprendido una serie de reformas que han sacudido la estructura tradicional de la Iglesia: descentralización del poder, apertura a debates polémicos, como la comunión de divorciados vueltos a casar, diálogo con el Islam y una crítica frontal al capitalismo. Todo esto, para los defensores, es señal de un pontífice valiente y progresista. Para los críticos, es prueba de una infiltración ideológica cuidadosamente planeada por la mente estratégica jesuita. Uno de los documentos más estudiados en este contexto es la Constitución de los Jesuitas, escrita por Ignacio de Loyola, donde se habla de una obediencia ciega al superior general, quien debe ser obedecido como si fuera Cristo mismo en la tierra. Esta afirmación ha sido interpretada por algunos como la base de un modelo vertical, donde el pensamiento individual se subordina al plan colectivo. ¿Qué sucede cuando este modelo se fusiona con el poder papal? Las profecías de La Salette y Fátima, que mencionan una futura
crisis dentro de Roma. Han sido interpretadas por ciertos videntes modernos como advertencias sobre el ascenso de una élite que transformaría el corazón de la Iglesia desde adentro. En sus visiones no hay guerras externas ni persecuciones físicas, sino una confusión doctrinal, una niebla espiritual que emana desde el centro mismo del Vaticano. ¿Es esto lo que representa la figura del Papa Negro? Hay quienes ven señales simbólicas por todas partes. La elección del nombre Francisco, sin precedentes entre los papas, ha sido asociada no solo a San Francisco de Asís, sino también a una estrategia de rebranding espiritual. Su énfasis en los pobres, en el medio ambiente, en el diálogo interreligioso, encaja perfectamente con el proyecto jesuita de una iglesia en salida. Pero también ha provocado divisiones internas, acusaciones de herejía y hasta una carta firmada por teólogos que pidieron una corrección fraterna al Papa. Otra curiosidad religiosa que genera controversia es el rol de la orden jesuítica en foros globales, como el Foro Económico Mundial, la ONU y organismos de influencia planetaria. Numerosos líderes educativos y políticos actuales son egresados de universidades jesuitas. Estamos viendo una iglesia que actúa más como diplomacia espiritual que como voz profética. ¿Dónde está el límite entre influencia y control? En este ambiente cargado de sospechas y simbolismos, la figura del Papa Negro se convierte en un arquetipo moderno del poder oculto. Algunos lo identifican con el superior general actual. Otros con el mismo Papa Francisco, al considerar que ha absorbido ambas coronas. Y no faltan quienes creen que esta figura es aún más sutil. Un espíritu de control, de manipulación, de planificación geopolítica que ha reemplazado la espiritualidad genuina. ¿Estamos frente a una convergencia final de fuerzas? ¿El Papa Blanco y el Papa Negro han dejado de ser opuestos para fusionarse en una sola figura? Lo cierto es que, más allá de nombres y cargos, el verdadero misterio está en el alma de la Iglesia. ¿En qué se ha convertido? ¿En qué camino está tomando? Y en si esa ruta nos lleva de regreso a Cristo o lejos de Él. En lo profundo del Vaticano, donde la luz del día no alcanza, y donde los pasillos se convierten en túneles de mármol y silencio, se conservan documentos que jamás han sido vistos por ojos ajenos a la élite eclesiástica. Son textos antiguos, visiones registradas por místicos, cartas de santos, advertencias celestiales que alguna vez causaron temor y que por esa misma razón fueron ocultadas al mundo. Estas son las llamadas profecías prohibidas, revelaciones que por su contenido perturbador o su cercanía a verdades incómodas han sido cuidadosamente suprimidas, archivadas o negadas oficialmente. Pero como veremos en este capítulo de nuestras curiosidades religiosas, estos textos olvidados podrían contener las claves para entender el presente y el futuro espiritual de la humanidad. La historia del cristianismo está marcada por revelaciones divinas, desde los sueños de José en Egipto hasta el libro del Apocalipsis de San Juan. La tradición acepta que Dios se comunica con los hombres a través de visiones, mensajes y profecías. Sin embargo, no todas estas revelaciones han sido bienvenidas por la autoridad eclesial. Algunas han sido consideradas peligrosas, ambiguas o potencialmente heréticas. Otras simplemente demasiado claras como para ignorarlas sin temor a una crisis de fe. Una de las profecías más conocidas y al mismo tiempo más polémicas es la del tercer secreto de Fátima. Oficialmente revelado por el Vaticano en el año 2000, este mensaje describía una visión simbólica en la que un obispo vestido de blanco cae bajo una lluvia de balas y flechas, mientras la ciudad del Vaticano aparece en ruinas. Para algunos, esto representaba el atentado contra Juan Pablo II en 1981.
Pero numerosos expertos y estudiosos, incluyendo al entonces cardenal Ratzinger, han insinuado que existe una parte no revelada del secreto, una parte que contendría palabras directas de la Virgen María, advirtiendo sobre una gran apostasía dentro de la Iglesia, una pérdida de fe iniciada desde lo más alto. ¿Por qué no se revelaría ese mensaje por completo? ¿Qué podría ser tan devastador como para mantenerlo oculto durante décadas, incluso después de la muerte de Sor Lucía, la única vidente sobreviviente? Las teorías abundan. Algunos sostienen que el secreto menciona el nombre de un futuro papa que traicionaría la fe. Otros, que anuncia una división interna tan profunda que la Iglesia quedaría irreconocible. Y hay quienes afirman que predice el colapso moral de Occidente y el regreso de Cristo en un tiempo cercano. En cualquiera de los casos, el silencio vaticano sobre estos detalles ha generado una ola de desconfianza y especulación que no deja de crecer. Pero el tercer secreto no es el único texto supuestamente censurado. Existen muchas otras profecías prohibidas, algunas casi olvidadas por el público, otras apenas conocidas por los iniciados. Una de ellas es la profecía de la Salette, revelada por la Virgen María a dos niños en un pequeño pueblo de los Alpes franceses en 1846. La versión oficial publicada por el Vaticano contiene llamados a la penitencia, a la conversión y a la oración, pero una versión más extensa, registrada por Melanie Calvat, una de las videntes, contiene frases que hielan la sangre. Menciona que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo, que el demonio reinará en los más altos cargos de la Iglesia y que los sacerdotes se convertirán en cloacas de impureza. Esta versión fue prohibida, retirada y desacreditada, y sin embargo, sigue circulando. ¿Por qué la Iglesia escondería este tipo de mensajes? La respuesta oficial es simple: para evitar el pánico, la confusión doctrinal y el surgimiento de sectas apocalípticas. Pero para los defensores de estas revelaciones, el verdadero motivo es más profundo: proteger una estructura que ya no puede sostener la verdad completa sin derrumbarse. Otra fuente inquietante es el testimonio de Anna Catalina Emmerich, una mística alemana del siglo XIX, cuyas visiones fueron detalladas por el poeta Clemens Brentano. En ellas, Emmerich describe una iglesia falsa que surgiría dentro del mismo Vaticano, con rituales vacíos, altares oscuros y líderes que parecen religiosos, pero que en realidad obedecen a un poder oculto. Incluso relata haber visto una gran iglesia gris, sin alma, construida con el humo de la vanidad humana. Estas visiones fueron estudiadas por el Papa Benedicto XVI, quien consideraba a Emmerich una figura clave para entender los ataques modernos a la fe. En nuestras curiosidades religiosas, no podemos ignorar que muchas de estas profecías coinciden en un punto: el peligro interno. No se trata ya de una persecución externa, como en los primeros siglos, ni de amenazas del islamismo radical o del ateísmo militante. Se trata de una traición interior, de una enfermedad que nace desde las entrañas del clero y que poco a poco va debilitando la fe desde su raíz. ¿Es por esto que tantos textos fueron silenciados? En el siglo XX, varios papas hablaron en términos velados sobre un enemigo invisible. Pío XII mencionó la presencia de una tiniebla infernal que intentaba infiltrarse en el santuario. Pablo VI dijo en 1972 que el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Y Juan Pablo II, durante su visita a Fulda, Alemania, respondió a una pregunta sobre el tercer secreto diciendo: debe bastar con saber que existen grandes sufrimientos y que muchas personas morirán, pero no se puede revelar. No se quiere alarmar innecesariamente al mundo, pero ¿no es parte de la misión de la Iglesia alertar a sus fieles?
¿No fue Cristo mismo quien habló del fin, del juicio, de la necesidad de velar y orar sin cesar? Entonces, ¿por qué tanto silencio? Los defensores de la revelación completa creen que el pueblo tiene derecho a saber, que cada fiel debería tener acceso a los mensajes del cielo para prepararse, fortalecerse y actuar, que la fe no necesita protección, sino claridad, que el verdadero escándalo no está en la profecía, sino en su ocultamiento. Hoy, con el avance de la tecnología, algunos fragmentos de textos antes restringidos han comenzado a filtrarse. Hay copias del mensaje de la Salet, versiones no oficiales del tercer secreto de Fátima y visiones místicas recogidas por fieles que aseguran haber recibido sueños o revelaciones directas. Estos testimonios, aunque no aprobados, encuentran eco en millones de personas que sienten que algo profundo está cambiando y que la Iglesia ya no tiene el mismo resplandor de antes. Quizá el verdadero misterio no sea lo que se ha profetizado, sino lo que hemos decidido no ver. Quizá el silencio del Vaticano es un espejo del silencio en nuestras conciencias. Y quizá, solo quizá, estas profecías prohibidas no están destinadas a ser temidas, sino comprendidas, porque como dijo Cristo, no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni secreto que no haya de conocerse. Mucho se ha hablado sobre los secretos que esconde el Vaticano a plena vista. Profecías ocultas, manuscritos milenarios, decisiones papales confidenciales. Pero existe una dimensión aún más misteriosa, más inaccesible y quizás más peligrosa, el subsuelo del Vaticano, un laberinto de pasajes, criptas, túneles sellados, cámaras de piedra y archivos secretos que serpentean por debajo de la superficie más santa del cristianismo. En este capítulo de nuestras curiosidades religiosas, bajamos al mundo oculto bajo la Basílica de San Pedro, donde se dice que el pasado, el presente y el futuro de la Iglesia se entrelazan en corredores que muy pocos han tenido el privilegio o el valor de recorrer. La existencia de túneles subterráneos en el Vaticano no es un mito, están documentados. La más conocida de estas estructuras es la Necrópolis Vaticana, ubicada directamente bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Allí se encuentra, según la tradición, la tumba del apóstol Pedro, marcada por un sencillo grafiti que dice «Petros Eni», Pedro está aquí. Fue descubierta en excavaciones ordenadas por el Papa Pío XII en los años 40, pero solo una parte de este vasto complejo ha sido revelada al público. ¿Qué más se esconde más allá de los pasajes abiertos a los visitantes? Según algunos testimonios de exmiembros de la Guardia Suiza y empleados vaticanos, existen corredores restringidos que conectan puntos clave del Vaticano con edificios fuera del Estado Pontificio. Se rumorea, por ejemplo, la existencia de un pasaje que va directamente desde el Palacio Apostólico hasta Castel Sant'Angelo, utilizado históricamente como vía de escape en caso de peligro. Esta ruta fue confirmada en documentos históricos y se conoce como el Passetto di Borgo, pero otros pasajes, mucho más profundos, no están registrados oficialmente. Son leyenda o parte del sistema defensivo secreto del Vaticano. Uno de los mitos más insistentes es la existencia de una ciudad subterránea bajo el Vaticano. Un entramado de salas ocultas, bibliotecas enterradas, archivos prohibidos, cámaras selladas que contienen objetos sagrados y peligrosos que jamás deben ver la luz del día. Este concepto ha sido alimentado por declaraciones de historiadores, informes clasificados y extrañas fotografías filtradas desde el interior del Archivo Secreto Vaticano, ahora llamado Archivo Apostólico. ¿Qué tan profundo puede llegar este laberinto? Algunos investigadores aseguran que el Vaticano ha excavado durante siglos hacia abajo, no solo para preservar reliquias,
sino también para ocultar descubrimientos arqueológicos que podrían desafiar la narrativa oficial de la Iglesia. Restos de civilizaciones paganas, escrituras anteriores a los evangelios canónicos, templos subterráneos que conectan con las catacumbas romanas, todo bajo el estricto control de la Congregación para la doctrina de la fe, la antigua Inquisición. En este contexto, las curiosidades religiosas no tardan en multiplicarse. Hay quienes sostienen que bajo el Vaticano se encuentra un arca de conocimiento, una biblioteca no revelada que contiene los textos originales de Cristo, evangelios completos de Tomás, Judas, María Magdalena, junto con los libros prohibidos de Enoc y otras escrituras que podrían redefinir la fe cristiana. Se dice que estos textos fueron escondidos deliberadamente para preservar la autoridad doctrinal de Roma, y que están almacenados en cámaras con sistemas de seguridad desconocidos para el mundo exterior. Incluso hay teorías que afirman que algunos objetos sagrados, como el Arca de la Alianza, el Báculo de Moisés o incluso el Santo Grial, podrían estar ocultos en estas profundidades, lejos de saqueadores, historiadores o curiosos. Aunque estas ideas parecen sacadas de novelas, no son pocos los expertos que reconocen que el Vaticano es, sin duda, la institución más poderosa y reservada del mundo en cuanto a patrimonio religioso y arqueológico. Otro punto fascinante es el papel que estos túneles podrían jugar en caso de crisis mundial. Algunas investigaciones sugieren que el Vaticano estaría preparado para una evacuación secreta, utilizando estos pasajes subterráneos para proteger al Papa, a documentos claves e incluso a artefactos espirituales ante un evento apocalíptico. Esto coincide con ciertos protocolos de seguridad que han sido filtrados a lo largo de las décadas y con la creciente presencia de sistemas de vigilancia bajo tierra. ¿Pero qué dice la Iglesia sobre todo esto? Oficialmente, solo reconoce las áreas abiertas al público, la necrópolis, algunas criptas papales y zonas turísticas. Sin embargo, nunca ha negado de forma explícita la existencia de otras estructuras. Simplemente guarda silencio. Un silencio que, como hemos visto en capítulos anteriores, muchas veces habla más que 1000 comunicados oficiales. Las teorías se vuelven aún más inquietantes cuando se conectan con las profecías prohibidas. Hay quienes afirman que en los túneles del Vaticano se custodian las últimas advertencias celestiales, reveladas a místicos modernos que han sido silenciados. Advertencias sobre un colapso global, sobre una gran purificación espiritual, sobre una iglesia que deberá morir y resucitar como Cristo. Y estos mensajes estarían sellados, esperando el momento señalado por la providencia. Uno de los testimonios más polémicos proviene de un ex sacerdote que afirma haber trabajado en la traducción de documentos antiguos almacenados bajo tierra. Según él, encontró referencias a una estructura profética que anticipaba la aparición de un falso papa, de un concilio dividido y de un tiempo en que el verdadero evangelio solo sería predicado en las catacumbas otra vez. ¿Podría ser esta ciudad subterránea el último refugio espiritual del cristianismo en tiempos de persecución global? ¿Es solo un mito o una preparación silenciosa para lo que viene? Las curiosidades religiosas nunca son simples cuentos de pasillo. Son ecos de una verdad más profunda, señales de que hay algo que no nos han contado del todo. Y a medida que avanzamos en esta exploración, la pregunta ya no es si hay túneles bajo el Vaticano, sino qué se esconde realmente en ellos, porque como escribió el profeta Isaías, lo que se construye en lo oculto será derribado por la luz. En medio del esplendor del Vaticano, entre frescos de Miguel Ángel y columnas de mármol que parecen tocar el cielo,
Una figura siempre llama la atención de los visitantes. Los hombres vestidos con trajes de colores brillantes, lanza en mano, inmóviles como estatuas vivas. Son la Guardia Suiza Pontificia, un cuerpo militar que, aunque parece ceremonial, encierra uno de los misterios más antiguos, fieles y poco comprendidos del Vaticano. Más allá de su apariencia pintoresca y su función visible, existen capas ocultas en su estructura, lealtades inquebrantables y un juramento que, según algunos, los vincula a secretos milenarios que solo los elegidos pueden conocer. En este capítulo de nuestras curiosidades religiosas, entraremos en los pasillos silenciosos donde la obediencia se convierte en código y la protección papal va mucho más allá de lo físico, porque la verdadera función de la Guardia Suiza no es solo custodiar al Papa, sino guardar lo que el mundo nunca debe descubrir. Fundada oficialmente en 1506 por el Papa Julio II, la Guardia Suiza fue concebida como una fuerza militar de élite, reclutada exclusivamente de cantones suizos católicos, reconocidos en la Edad Media por su valor, lealtad y destreza en combate. Pero desde sus inicios, esta unidad fue mucho más que un simple ejército. Se les entrenó no solo en el uso de armas, sino también en disciplina espiritual, silencio estratégico y rituales reservados únicamente a quienes sellan un pacto con la Santa Sede. Cada 6 de mayo, los nuevos reclutas hacen un juramento solemne frente al Papa. El acto es público, pero lo que pocos saben es que existe un juramento interno, adicional, pronunciado en privado, dentro de una sala cerrada, sin cámaras ni testigos civiles. Quienes han investigado este hecho aseguran que se trata de un voto de lealtad no solo al Papa, sino a los secretos que la Iglesia guarda en su núcleo más inaccesible, un compromiso de silencio incluso ante la muerte. Y es aquí donde las curiosidades religiosas toman un rumbo más inquietante. Según testimonios no oficiales, los niveles superiores de la Guardia, aquellos que escoltan al Papa incluso dentro de sus aposentos, reciben entrenamiento en teología, latín antiguo y familiarización con los archivos más reservados del Vaticano. Algunos incluso participarían en ceremonias de vigilancia nocturna dentro del archivo apostólico, donde se encuentran documentos sellados por siglos, muchos de los cuales ni siquiera los cardenales han leído. Más allá de la protección física, estos hombres serían custodios de una tradición invisible. ¿De qué secretos hablamos? Se especula que entre sus funciones está resguardar las cámaras que contienen reliquias prohibidas, custodiar túneles subterráneos y garantizar la protección de personas clave que podrían tener información sensible para la Iglesia y para el mundo. Uno de los aspectos más misteriosos de la Guardia Suiza es su silencio absoluto ante los cambios dentro del Vaticano. A pesar de haber estado presentes durante escándalos, muertes papales sospechosas y filtraciones documentales, como el famoso VatiLeaks, ningún miembro ha hablado jamás en público. ¿Cómo es posible que, en una época donde todo se filtra, este cuerpo permanezca en un mutismo perfecto? Algunos exmiembros han insinuado que los juramentos incluyen consecuencias espirituales para quienes los rompen, maldiciones simbólicas, excomuniones automáticas y hasta exclusión eterna de los sacramentos. Otros aseguran que el vínculo de obediencia va más allá de la religión y se convierte en parte de una estructura más antigua, que precede incluso al cristianismo organizado. Una curiosidad religiosa poco conocida es la conexión de ciertos rituales de la Guardia con antiguas prácticas templarias. Hay informes académicos que comparan sus formaciones, saludos y esquemas de mando con los de las órdenes militares medievales.
¿Es la Guardia Suiza una prolongación moderna de una red que nunca desapareció, sino que se adaptó a los tiempos? Son los últimos vestigios visibles de un linaje de guardianes que han protegido el poder espiritual y material de la Iglesia durante milenios. En la elección de un nuevo papa, la Guardia juega un papel clave, aunque raramente se menciona. Mientras los cardenales deliberan, son ellos quienes custodian el acceso al cónclave, sellan puertas, controlan la entrada de cualquier objeto o persona y vigilan desde las sombras que ninguna voz externa interfiera. Pero también se ha dicho que hay 1 o 2 miembros asignados a supervisar a los propios cardenales, no como espías, sino como custodios del orden espiritual. Si algo saliera mal en el cónclave, ellos serían los primeros en saberlo, y los únicos con autorización para actuar sin preguntar. Uno de los episodios más polémicos en torno a la Guardia ocurrió tras la repentina muerte del Papa Juan Pablo I en 1978, apenas 33 días después de su elección. Aunque la versión oficial apunta a un infarto, hay teorías que apuntan a envenenamiento por parte de sectores contrarios a sus reformas. La Guardia Suiza fue la primera en encontrar el cuerpo. ¿Qué vieron? ¿Qué sabían? Nadie lo sabe y jamás lo dirán. Otra historia inquietante es la del comandante Alois Estermann, asesinado en 1998 junto con su esposa por un joven guardia, Cédric Tournay. La versión oficial habla de un crimen pasional, motivado por celos y frustración profesional. Pero muchos, dentro y fuera del Vaticano, creen que Estermann sabía algo que no debía saberse. Algunos rumores apuntan a que tenía pruebas sobre una red secreta que operaba dentro del Estado Pontificio. Otros, que estaba a punto de revelar información sobre movimientos financieros ilícitos, o incluso sobre el contenido del tercer secreto de Fátima. En cualquiera de los casos, la Guardia Suiza quedó manchada por la tragedia, pero también blindada por el misterio. Ninguna investigación independiente fue permitida. Ningún documento completo se hizo público. El silencio reinó como siempre. Hoy en día, bajo el pontificado de Francisco, la Guardia ha renovado parte de su estructura con nuevos uniformes antibalas y entrenamiento moderno. Pero su esencia no ha cambiado. Siguen siendo los hombres del juramento silencioso, los centinelas del secreto, los guardianes del umbral que separa el mundo de los fieles del mundo de los iniciados. El juicio final, 2 palabras que han estremecido a la humanidad durante siglos, representado en frescos majestuosos como el de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y citado en sermones, catecismos y textos bíblicos. Este evento marca el punto definitivo entre la historia de la humanidad y su destino eterno. Sin embargo, en medio de su monumentalidad teológica, existe una profunda contradicción. Mientras más cercano parece el cumplimiento de las profecías, menos se predica sobre ello desde los altares. ¿Por qué? ¿Qué está ocultando el Vaticano sobre el juicio final? ¿Y qué detalles jamás han sido revelados al pueblo fiel? En este nuevo capítulo de nuestras curiosidades religiosas, vamos a sumergirnos en el corazón de la escatología católica desde una perspectiva distinta. No la versión suavizada para misas dominicales, sino la interpretación profunda, simbólica y en muchos casos deliberadamente silenciada por las altas esferas de la Iglesia. Desde la perspectiva oficial, el Catecismo de la Iglesia Católica establece que el juicio final será precedido por el regreso glorioso de Cristo, la resurrección de los muertos y la separación definitiva de justos e injustos. Pero lo que muchos fieles desconocen es que los padres de la Iglesia, teólogos medievales e incluso papas han discutido aspectos mucho más concretos y aterradores de este acontecimiento, muchos de los cuales nunca llegan al conocimiento de los creyentes comunes.
Uno de los textos más olvidados, pero más impactantes, es el Sermón del Juicio atribuido a San Efrén de Siria en el siglo IV. Allí se describe con detalle el momento en que las almas serán separadas como ovejas y cabras, y se revela que algunos, religiosos y clérigos, serán juzgados con mayor severidad por haber sabido la verdad y no haberla enseñado al pueblo. ¿Es por esto que algunos sectores dentro del Vaticano prefieren callar? Porque saben que el mensaje real del juicio final acusa también a la propia jerarquía eclesial. San Agustín y Santo Tomás de Aquino también hablaron del juicio final, afirmando que no solo se juzgarán los actos externos, sino incluso los pensamientos no confesados, las intenciones ocultas y el uso que cada persona hizo de su tiempo y su conciencia. Esta visión tan detallada fue posteriormente relegada a escritos de místicos y visionarios, considerados muchas veces como poco pastorales. Una curiosidad religiosa notable es que en ciertos manuscritos de los siglos XII al XV, algunos de ellos conservados en la Biblioteca Vaticana, se habla de dos fases del juicio final. Una que afectaría a la humanidad en su conjunto, con señales visibles como terremotos, cielos oscuros, fenómenos celestes, y otra, más espiritual y silenciosa, que ya habría comenzado, en la que las almas están siendo selladas poco a poco, sin que el mundo lo sepa. Incluso el Apocalipsis de San Juan, tan citado pero poco explicado en profundidad, sugiere que el juicio es un proceso progresivo. Sellos, trompetas, copas de ira, cada una representa una etapa en la cual la conciencia humana se va separando de la mentira para enfrentar la verdad absoluta. ¿Por qué no se enseña esto abiertamente en las parroquias? Algunos teólogos independientes argumentan que desde el Concilio Vaticano II ha habido una tendencia deliberada a eliminar todo lo que pueda generar temor en la prédica. El énfasis en el amor de Dios ha eclipsado las advertencias de justicia y corrección. Y aunque es cierto que Dios es misericordioso, la Escritura también lo presenta como justo juez, con ojos como llamas de fuego y voz como estruendo de muchas aguas. ¿Y qué hay de los papas? Curiosamente, varios han hablado del juicio final de forma indirecta, pero nunca en profundidad. Juan Pablo II mencionó que el mundo moderno estaba en una fase previa de purificación, pero no desarrolló el concepto. Benedicto XVI fue más teológico, hablando de una separación radical entre luz y tiniebla al final de los tiempos. Francisco, por su parte, ha aludido al juicio en parábolas y homilías sobre el amor, pero raramente utiliza términos escatológicos directos. ¿Será que existe un documento interno en el Vaticano con directrices sobre cómo predicar o no predicar el juicio final? Algunos ex-sacerdotes y ex-seminaristas afirman que en la formación teológica se recomienda suavizar los aspectos escatológicos para no generar ansiedad ni rechazo. Pero al hacer esto, ¿no se está ocultando una parte esencial del Evangelio? Volvamos a la Capilla Sixtina. Miguel Ángel, bajo encargo papal, dedicó años de su vida a pintar la imagen más aterradora y majestuosa del juicio final. En ella, Cristo aparece como un juez poderoso, rodeado de santos, separando a los resucitados con un gesto de su brazo. La Virgen María, incluso, se cubre el rostro. Los ángeles hacen sonar las trompetas. Los demonios arrastran a las almas condenadas. Y todo esto en el corazón del Vaticano. ¿Por qué los papas permiten esta imagen, pero evitan predicar lo que representa? Porque esa pintura, más que una obra de arte, es una advertencia visual, una profecía codificada, un recordatorio de que el juicio no es un mito, es una certeza, y lo más inquietante es que puede comenzar en cualquier momento, incluso ahora mismo. Una de las curiosidades religiosas más persistentes es que en ciertas misas privadas, celebradas en las criptas vaticanas,
se lee una versión extendida del credo que incluye esta frase: y vendrá con gloria en un día que nadie sabe, a juzgar a vivos y muertos, y su juicio comenzará por los que tienen poder espiritual sobre otros. Esta frase fue retirada del texto litúrgico común, pero sigue viva en círculos muy cerrados, y es que el juicio final no es solo un evento profético, es un espejo. Nos obliga a preguntarnos: ¿estamos viviendo como si fuéramos juzgados hoy? ¿Estamos preparados para mirar nuestros pecados a la luz de una verdad absoluta? ¿Predicamos el Evangelio completo o solo la parte que nos acomoda? Quizás el verdadero juicio no vendrá con relámpagos y terremotos visibles. Quizás ya está en marcha, en cada decisión moral, en cada elección de conciencia, en cada instante en que callamos lo que sabíamos que debíamos decir. Y mientras tanto, en los pasillos del Vaticano, entre archivos polvorientos y túneles olvidados, quizás alguien ya leyó el veredicto. Entre las paredes silenciosas del Vaticano, donde el arte convive con la eternidad y cada sala parece guardar un eco del pasado, hay un rumor persistente que corre entre pasillos y criptas como una sombra. Un susurro que pocos se atreven a mencionar, pero que, en voz baja, estremece incluso a los más altos cargos de la Iglesia. Se trata de la supuesta existencia de un texto conocido por unos pocos como el documento del fin del pontificado, una revelación interna que anunciaría, de forma profética, la desaparición definitiva de la figura del Papa como jefe supremo de la Iglesia. Un escrito tan poderoso, tan radical, que nunca ha sido mostrado al mundo, y quizás nunca lo será. En este capítulo final de nuestras curiosidades religiosas, exploramos una de las hipótesis más controversiales y prohibidas del catolicismo moderno, que el papado, tal como ha existido durante casi 2 milenios, tiene un final ya previsto, y que ese final podría estar más cerca de lo que imaginamos. Según algunas fuentes que han trabajado dentro del Archivo Apostólico Vaticano, existe un pequeño manuscrito, fechado en el siglo XVIII, atribuido a un grupo de teólogos jesuitas que accedieron a visiones privadas, revelaciones espirituales y documentos perdidos durante siglos. Este manuscrito, que habría sido entregado a varios papas en momentos críticos, advierte que el tiempo del poder centralizado en Roma se agotará y que la figura del Papa, tal como la conocemos, monarca absoluto, representante visible de Cristo en la tierra, dejará de existir, no por decisión humana, sino por una intervención divina. Lo que vuelve a este documento aún más perturbador es que no presenta este cambio como una catástrofe, sino como una purificación necesaria, como si el papado hubiera cumplido su misión histórica y ahora fuera un obstáculo para una nueva etapa espiritual. Habla de un ciclo de piedra que se rompe, de una silla que será vacía por generaciones y de una voz que resonará sin mitra ni báculo. Estas expresiones poéticas, cargadas de simbolismo, han sido interpretadas por algunos como señales del fin no solo del Papa, sino del mismo modelo de iglesia vertical y jerárquica. ¿Y por qué esto se mantiene en secreto? La respuesta es simple: porque revelarlo provocaría un colapso espiritual sin precedentes. Millones de católicos, acostumbrados a ver al Papa como guía, como figura de unidad, como el dulce Cristo en la tierra, podrían sentirse abandonados, confundidos, perdidos. Las consecuencias sociales, económicas y políticas de un anuncio así serían incalculables. Pero hay indicios, sutiles, velados, de que algunos papas han tenido conocimiento de este texto. Benedicto XVI, por ejemplo, fue el primer papa en casi 600 años en renunciar voluntariamente al cargo. Su renuncia, explicada oficialmente por razones de salud y edad, ha sido vista por muchos como una señal profética, una especie de preaviso del colapso del sistema.
En una de sus últimas entrevistas, Benedicto afirmó: «La barca de Pedro se sacude y no siempre veo a Cristo dormido. A veces simplemente no lo veo». Francisco, por su parte, ha sido aún más audaz. Desde el inicio de su pontificado, ha cuestionado el rol imperial del Papa. Se ha llamado a sí mismo simplemente obispo de Roma. Ha rechazado muchos de los ornamentos tradicionales y ha hablado reiteradamente de una iglesia en salida, descentralizada, sin poder opresivo. En varias ocasiones ha dicho que ser papa es una misión temporal y que no descartaría renunciar. ¿Está preparando el camino para una transformación estructural? ¿Está cumpliendo, conscientemente o no, lo que ese documento habría predicho? Una curiosidad religiosa muy poco conocida es que durante el Concilio Vaticano II, algunos obispos propusieron limitar el poder del papado e instaurar una forma de colegialidad más activa, en la que los obispos del mundo tuvieran más voz y autonomía. Estas propuestas fueron resistidas por sectores conservadores, pero el espíritu de esa reforma quedó latente. Hoy, bajo el liderazgo de Francisco, muchos de esos temas han vuelto a la mesa. ¿Casualidad o cumplimiento progresivo de una antigua profecía sellada? A lo largo de la historia, otras revelaciones privadas también han apuntado hacia el fin del papado. En Garabandal, España, las videntes hablaron de un tiempo futuro donde el Papa no podrá entrar en Roma y la Iglesia parecerá haber desaparecido. En Medjugorje, aunque no se ha revelado el contenido total de los mensajes, se ha insinuado una profunda purificación dentro de la jerarquía. Y en la Salet, como ya mencionamos, la Virgen habría dicho que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. ¿Estamos viendo el cumplimiento de todo esto en cámara lenta? Uno de los aspectos más impactantes del supuesto documento del fin del pontificado es que no plantea una destrucción violenta, sino una desaparición silenciosa. Habla de un tiempo en el que el pueblo se organizará en comunidades pequeñas, guiadas por el Espíritu, sin necesidad de un papa físico, pero sí profundamente unidas en fe, oración y sacrificio. Esta visión recuerda al cristianismo primitivo, pero también anticipa un regreso a las catacumbas, como si lo que comenzó en secreto tuviera que volver a la oscuridad antes de renacer. Y si este documento realmente existe, ¿cuándo será revelado? Algunos creen que está guardado en una caja sellada con triple candado, que solo puede abrirse si 3 cardenales lo autorizan conjuntamente. Otros aseguran que ya fue leído en secreto por Francisco y que su pontificado ha sido guiado por sus palabras. Lo cierto es que la Iglesia atraviesa una crisis sin precedentes: pérdida de fieles, escándalos internos, divisiones doctrinales, tensiones con grupos tradicionalistas. Todo parece indicar que algo se está rompiendo desde dentro. Quizá la figura del Papa, tal como la hemos conocido, haya cumplido su ciclo. Quizá el Espíritu Santo está preparando una nueva etapa, más espiritual que estructural, más basada en la fe viva que en la autoridad visible. Y quizá ese documento secreto no sea una maldición, sino una promesa de renovación. Porque como dijo Cristo a Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero no dijo que esa piedra debía ser eterna, solo que sería el comienzo. Después de recorrer pasajes sellados, túneles secretos, documentos prohibidos, profecías ignoradas y símbolos que han atravesado siglos, la imagen que emerge del Vaticano es más compleja, profunda y misteriosa de lo que cualquier guía turística podría mostrar. Lo que comenzó como un estudio sobre la figura del Papa se ha transformado en una travesía espiritual y reveladora que nos confronta con una pregunta ineludible: ¿qué es realmente la Iglesia y qué estamos llamados a ser dentro de ella? Hemos descubierto que el Papa no es solo un líder religioso.
es también un símbolo viviente, una figura que, al mismo tiempo que une a los fieles, guarda secretos que podrían estremecer las bases del mundo espiritual. La dualidad de su rol, piedra visible y guardián invisible, hace que su posición esté siempre al borde del misterio. No es casualidad que, mientras millones lo aclaman en plazas públicas, él viva rodeado de muros, túneles, custodios armados y documentos que jamás serán leídos por la mayoría. A lo largo de esta serie, vimos que el poder en el Vaticano no siempre es lo que parece. A veces está en los pasillos subterráneos, en los archivos polvorientos, en los ojos silenciosos de la Guardia Suiza o incluso en el contenido de un documento no revelado. También hemos entendido que mientras la fe del pueblo permanece viva y sencilla, existe una élite que administra información, controla narrativas y decide qué verdades pueden o no ser conocidas. ¿Es esto una traición al Evangelio o una forma de protección necesaria en un mundo tan propenso al escándalo y al pánico colectivo? La respuesta no es sencilla, porque la Iglesia, como cuerpo humano y divino al mismo tiempo, ha sido instrumento de salvación y también campo de batalla espiritual. Y si algo nos enseñan estas curiosidades religiosas, es que Dios no siempre actúa en la superficie. Muchas veces se manifiesta en lo oculto, en lo inesperado, en el eco silencioso de una cripta que resguarda más que huesos. Resguarda el futuro de la fe. El juicio final, que muchas veces se omite en los púlpitos modernos, no es una amenaza, sino un espejo. Nos invita a mirarnos con verdad, a vivir con la certeza de que cada acción, cada omisión, cada decisión importa eternamente. Y en ese sentido, la figura del Papa, con todos sus enigmas, no puede ser idolatrada ni demonizada, solo entendida, solo discernida. Muchos de los secretos que el Vaticano ha guardado lo ha hecho por temor. Temor a perder autoridad, temor a dividir a los fieles, temor a desencadenar crisis internas. Pero quizá ha llegado el tiempo de que la verdad salga a la luz, no porque lo digan los documentos sellados, sino porque el Espíritu de Dios sigue soplando donde quiere, despertando conciencias, encendiendo corazones, provocando una nueva sed de autenticidad. Vivimos un tiempo profético, un tiempo en que la fe ya no se transmite solo desde los altares, sino también desde las catacumbas digitales, desde los hogares silenciosos, desde las almas que han sido despertadas por el hambre de eternidad. Y si el papado, como hemos visto, está cambiando, si los símbolos se están desmoronando, si las estructuras se están debilitando, es porque algo más grande se avecina. Una iglesia nueva, no perfecta, pero sí purificada. No institucional, pero sí santa. Al final de esta serie, no pretendemos dar respuestas definitivas. Lo que ofrecemos es una invitación, abrir los ojos, el alma y el corazón. Volver a las Escrituras con hambre de verdad. Mirar los signos de los tiempos no con miedo, sino con esperanza. Recordar que no estamos solos, que el mismo Jesús que prometió estar con su iglesia hasta el fin del mundo, sigue cumpliendo esa promesa, aunque a veces lo haga en el silencio. Tal vez los túneles del Vaticano no se abrirán mañana. Tal vez el documento del fin del papado nunca salga a la luz. Pero eso no es lo más importante. Lo esencial es que el reino de Dios no depende de edificios, ni de cargos, ni de tiaras de oro. El reino está dentro de ti, y nadie, ni siquiera el Vaticano, puede impedir que florezca. Así terminamos esta travesía, no con un punto final, sino con un nuevo comienzo, porque ahora sabes, ahora has visto, y ahora puedes elegir. Que esta serie de curiosidades religiosas no sea solo una colección de datos intrigantes, sino una chispa en tu espíritu, una puerta que se abre, una luz que se enciende,
porque al final el mayor misterio no está en Roma, está en tu alma. Gracias por haberte quedado hasta aquí. Si este viaje por los secretos del Vaticano tocó tu mente, tu corazón o simplemente despertó tu curiosidad, entonces ya valió la pena. Te invito a dejar tu like si este contenido te pareció valioso, a compartir tu opinión en los comentarios, porque tus palabras también iluminan este camino, y a suscribirte al canal para que sigamos descubriendo juntos más curiosidades religiosas que nos acerquen al misterio y a la verdad. Que la paz te acompañe siempre. Nos vemos en el próximo capítulo.